Estamos en tiempo de análisis cuando son las 9:12, 8:12 en Canarias, con Jesús Maraña, con Nacho Torreblanca, con Isabel Morillo y en el 101 de la Casa de la Radio, Alejandra Quindelán, que es presidenta de la Asociación Española de Banca. Señora Quindelán, ¿qué tal está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Le hemos invitado al programa cuando ya tenemos algunas cifras en perspectiva. Es útil conocer la opinión de la AEB. Sabemos cómo ha ido 2022, nos asomamos a unos meses de incertidumbre. El viernes el Boletín Oficial del Estado publicó el modelo para formalizar el pago del nuevo gravamen a la banca que ha decidido el Gobierno. Las entidades estudian llevarlo a los tribunales y le quiero preguntar, señora Quindelán, si la Asociación Española de Banca también va a recurrir. Bueno, muchas gracias, señor, por la invitación. El impuesto a la banca. Yo creo que desde el sector ya hemos dicho claramente nuestra posición. Es un impuesto que no nos gusta porque al final afecta a la economía, afecta a los ciudadanos, a esos 6 millones de ahorradores que tienen una renta en el dividendo que reciben de las acciones de los bancos, son 6 millones de accionistas minoritarios, y afecta también a la seguridad jurídica en nuestro país, ¿no? La manera en la que se ha tramitado este impuesto como una proposición de ley, con poco margen de consulta, sin recibir los informes preceptivos, solo se recibió el informe del Banco Central Europeo y tampoco se le ha hecho mucho caso, pues la verdad que nos parece que hay ahí, en fin, que no es la forma de hacerlo, ¿no? Pero lo peor en el tema del impuesto, en mi opinión, ha sido el tono, ¿no? Ese tono de estigmatización, de señalamiento permanente al sector que se sigue sucediendo y que además está basado en dos falacias, ¿no? En la falacia de que la banca fue rescatada hace unos años, cuando en realidad aquí se rescató una serie de entidades que tuvieron un problema de gestión muy politizadas y que eso les llevó a la quiebra, y el tema de los ingresos o de los beneficios caídos del cielo, cuando aquí estamos viendo una normalización de tipos de interés y que eso pues no está llevando a unos ingresos que son caídos del cielo. Ahora podremos hablar más en detalle de eso, ¿no? Entonces, cuando me preguntas si se va a recurrir, bueno, se están estudiando todas las soluciones posibles. Sí es cierto que se publicó el viernes en el BOE la orden ministerial y eso está siendo analizado ahora mismo por los abogados. La vicepresidenta Calviño aseguró el viernes, leo literalmente, que es un clamor que la banca arrime el hombro. Dice porque este contexto de tipos altos de interés está empujando al alza beneficios y porque tienen margen financiero suficiente como para pagar el tributo sin repercutirlo a sus clientes. ¿Esto va a ser así? ¿No se va a repercutir a los clientes el tributo? Mira, arrimar el hombro es algo que siempre hemos hecho desde nuestro sector y que siempre seguiremos haciendo. Y cuando se publicó el impuesto, yo de manera sorpresiva, ¿no? En ese discurso del debate sobre el Estado de la Nación del presidente del Gobierno, se nos anunció un impuesto del que no sabíamos nada, un impuesto que además la forma en la que se ha construido pues discrimina, tiene doble imposición, es decir, nos está pidiendo tributar sobre cuestiones, ¿no? Los tipos de interés y las comisiones sobre las que ya tributamos en el impuesto de sociedades. Y en ese momento, desde ese momento siempre hemos dicho, sí, arrimamos el hombro y de hecho lo estamos haciendo, estamos ayudando, estamos trabajando con el Gobierno en medidas para mayores, hemos trabajado en medidas para España rural, hemos hecho un protocolo, un acuerdo para ayudar a las familias que puedan tener problemas con la subida de la cuota hipotecaria y en todos estos casos por supuesto que estamos arrimando el hombro, ¿no? Entonces, bueno, pues en el caso del impuesto entendemos que no es la forma de proceder, que no es lo que necesitamos para arrimar el hombro, que hay otras muchas formas de arrimar el hombro. De hecho, si hablamos de impuestos, los bancos ya pagamos muchos impuestos. Tenemos un tipo sobre sociedades del 30%, que es superior al de otras empresas, y además, por estudios que hemos visto recientemente, una de las grandes consultoras nos decía que en España el 51% de los beneficios de los bancos están yendo al pago de impuestos, de distintos impuestos, ¿no? Y esto es, el país que más impuestos está pagando en Europa en nuestro sector, y ya eso sin incorporar el nuevo tributo, con lo cual ya nos vamos a ir a mucha distancia siendo el sector que más paga impuestos. Dice la vicepresidenta que es un clamor. Yo le pregunto por esta palabra. ¿Cree que con el volumen de beneficios que ha anunciado la banca la semana pasada es complicado para las entidades anunciar ese recurso, defender ese recurso?
ante los tribunales? Yo creo que los resultados de los bancos los tenemos que explicar. Yo entiendo que son cifras que llaman mucho la atención. Son cifras muy grandes, son miles de millones de euros, son cifras enormes, ¿no? Lo primero que hay que explicar es que en España tenemos bancos muy grandes. Tenemos aquí la sede de bancos que son de los primeros del mundo, bancos muy grandes. Y estos bancos, los más grandes, están generando muchos de sus beneficios fuera de España. De hecho, lo vimos la semana pasada cuando las dos entidades las dos más grandes publicaban sus resultados. Una nos decía el 15% de mi beneficio está en España, la otra me decía el 25% de mi beneficio está en España. Es decir, de estas cifras habrá que descontar lo que se genera fuera de España por la internacionalización y por la potencia que tienen nuestros bancos, que llevan años, ¿no?, instalados en otros países y lo han hecho con éxito, ¿no? Ese como primer comentario. Luego también tenemos que entender de dónde venimos. Venimos de años excepcionales, en el sentido que los tipos de interés cero o negativo, pues el producto, ¿no?, de nuestro sector ha tenido un precio negativo, y esa situación ha afectado muchísimo a la rentabilidad del sector. Han sido años muy difíciles en los que los bancos han tenido que pelear en un entorno complicado. Es verdad que ahora se está normalizando, porque la subida de tipos nos ayuda a normalizar esa situación, pero durante todos estos años nuestro regulador nos ha estado diciendo: cuidado con la rentabilidad, tenéis que ser rentables, y nos los volvió a decir incluso cuando vino Andrea Enria en junio, que estuvo aquí en España, y nos recordaba: bancos, lo más importante es ser rentables, porque si no sois rentables no vais a poder ser solventes y no vais a poder dar crédito en el medio plazo, no vais a ser sostenibles. En España vimos lo que es tener entidades que no son rentables, lo vimos en el 12 y tuvimos un problema enorme que afectó a toda la economía, una crisis enorme. Tenemos que tener mucho foco y entender lo que es la rentabilidad. Decía, es verdad que están subiendo los tipos de interés, que esto normaliza esta situación, pero también lo hace en un contexto de incertidumbre. Tú lo decías al principio, y eso también nos lo está recordando el regulador. No os confiéis, estáis recuperando rentabilidad, pero pueden venir momentos complicados, porque los tipos de interés están subiendo precisamente para enfriar a la economía y eso va a venir pues con menos actividad, con menos crecimiento, quizás con algo más de mora, y todo esto pues afecta, ¿no?, esa rentabilidad. Y el segundo punto sobre los resultados de los bancos, para entenderlo bien, yo creo que tenemos que entender dónde van esos beneficios, qué se hace con ese dinero. Entonces, una parte muy importante, yo te diría en torno a 1/3 de este dinero, se acumula en forma de capital. Los bancos necesitan capital para poder seguir prestando. Entonces, esos beneficios, una parte se acumula en forma de capital para poder seguir prestando a futuro. Por cierto, prestando a particulares y prestando a pymes. Aquí el 99%, 98,1% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas que se financian sobre todo a través de los bancos. Son la principal fuente de financiación. El segundo destino del beneficio son los dividendos. Y decíamos antes, el dividendo no es algo que reciben 4 financieros ricos, ¿no? El dividendo de los bancos españoles lo reciben 6 millones de accionistas minoritarios que tienen en el dividendo un complemento a su renta. Entonces, también tenemos que entender que es muy importante que los bancos puedan seguir dando ese dividendo. Y en tercer lugar, los impuestos. Sí. Perdona, ya está. O sea, la distribución del beneficio al final es capital para prestar, dividendos y los impuestos. Señora Quindelal, claro, hemos hablado del pequeño ahorrador que tiene acciones en algunos bancos, pero luego hay millones de clientes que no tienen ese acceso o por lo menos ese ahorro allí. ¿Ha llegado el momento de bajar las comisiones? Ahora mismo, tratar de ayudar a los clientes en un momento de muchos gastos. Bueno, esto es algo que desde la Asociación de Prácticas Comerciales, la verdad que no puedo hablar porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia me vigila y hace bien en que en la asociación no hablamos de prácticas comerciales. Pero sobre las comisiones lo importante que hay que decir es que son en nuestro sector absolutamente transparentes, sujetas a supervisión y que tienen que reflejar los costes de los productos y de los servicios. Eso es lo que dice nuestra normativa bancaria. Estamos obligados a reflejar, o sea, que la comisión refleje, digamos, un servicio cierto, ¿no? Y bueno, y así es, sujeto a una supervisión y a una transparencia absoluta. Y el segundo comentario es que en España tenemos mucha competencia entre entidades y bueno, y que cada uno pues tiene su práctica comercial en función de su situación, pero que desde luego que somos países que competimos muy bien en términos de costes de servicios financieros cuando nos comparamos con otros. ¿Qué contestaría o qué diría a esos oyentes que ahora mismo están en la cola del Banco de España, para suscribir una letra del Tesoro? Muchos de ellos acuden al Banco de España precisamente porque el depósito en el banco
no da una rentabilidad, o por lo menos da una de las rentabilidades, nos está diciendo Eurostat, de las más bajas de Europa. ¿Qué está sucediendo con esto? Ya sé que esto también en el fondo es política comercial, pero ¿usted cree que, o la Asociación Española de Banca cree que hay que empezar a retribuir mejor ya el ahorro en este momento, además, en este contexto de grandes gastos? Bueno, aquí de nuevo, Íñigo, efectivamente son estrategias comerciales y me cuesta hablar de eso, ¿no? Pero como un comentario general, lo que sí diría es que venimos, como decía, de una década muy extraordinaria, de tipos de interés cero negativos, donde el objetivo ha sido un poco inundar de liquidez el mercado. Ese era el objetivo de los bancos centrales, ¿no? Entonces, en este mundo de exceso de liquidez, que se va a ir drenando poco a poco, o sea, ya el Banco Central tiene un plan para a lo largo de este año ir drenando ese exceso de liquidez, pero en un mundo de exceso de liquidez los bancos no han necesitado financiarse con depósitos, con lo cual, bueno, pues eso a medida que vaya cambiando, pues seguramente los bancos se irán adaptando a la nueva situación. Vamos a hablar de hipotecas. Hemos escuchado las peticiones por parte de Unidas Podemos para congelar hipotecas con interés variable. La parte socialista lo ha enfriado, pero ¿cree usted que hay que ir más allá en el código que firmaron con el gobierno? Porque el debate se ha vuelto a abrir. Parece que no está del todo cerrado, ¿no? Pues mira, a mí la verdad que me sorprende que el debate no esté cerrado, porque el acuerdo lo firmamos hace tan solo 2 meses. Es un buen acuerdo, es un acuerdo además que se convalidó en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra. Y bueno, es un acuerdo que trabajamos mucho desde el sector, todas las entidades, todas las asociaciones con el gobierno, ¿no? Desde el principio dijimos que era un acuerdo preventivo. En el sector no veíamos en ese momento, y de hecho seguimos viendo que la mora no es un problema hoy. La mora está en mínimos históricos. Los datos que hemos visto pues están en niveles muy, muy bajos. Sí que entendemos que la rápida subida de los tipos de interés, a medida en que se vaya reflejando en las cuotas de las hipotecas según se van repreciando mes a mes, ¿no? Eso va pasando pues mes a mes, pues ahí sí que tenemos que estar preparados para ayudar a esas familias que puedan tener problemas a la hora de asumir el aumento de la cuota hipotecaria. Lo que también hay que recordar es que estamos en un momento muy distinto al que veíamos en el 2012. En el 2012 estábamos en recesión, estábamos perdiendo empleo, los niveles de endeudamiento de las familias eran altísimos, los precios de la vivienda habían colapsado, un momento muy distinto. Este acuerdo para la situación que tenemos hoy, bueno, yo creo que nos da muchos recursos, muchas medidas, ¿no?, de ayuda a las familias, como decía, en esta situación en la que la renta quizás ya no les da para asumir el aumento de todos los precios que están subiendo y además el aumento de la hipoteca. Aquí lo importante con este acuerdo es cumplirlo. Acabamos de firmarlo, todavía se está usando poco porque hay pocas solicitudes. ¿Sabe cuántas familias se han podido acoger? Bueno, la verdad que todavía no. Tenemos una comisión de seguimiento que todavía no tenemos esos datos agregados. Alguna entidad yo creo que dijo algo la semana pasada en la presentación de resultados, pero no tenemos datos agregados todavía, pero los tendremos. Ahora sí te puedo decir, son pocas. Y no nos tiene que sorprender que sean pocas, por lo que decía, la mora está en mínimos y esto es un proceso de repreciación de hipotecas que está empezando. Con lo cual, posiblemente irán abriendo más solicitudes y el sector, desde luego, que es muy sensible a esta situación y es muy sensible a la necesidad de ayudar a estas familias que puedan tener problemas y para eso está este acuerdo. Con lo cual yo, más que hablar de qué hacemos, si ampliamos, si hacemos más cosas, lo más importante ahora mismo es cumplir este acuerdo. Lo vamos a monitorizar y bueno, y es importante que se cumpla. Está con nosotros Rosa Guardado, especialista en información bancaria de las entidades, información financiera, y le quiere preguntar, Alejandra. Sí, Alejandra, justamente decías, pues la semana pasada, por ejemplo, CaixaBank fue el que dio cifras, decía que habían sido como unas 800 en el mes de enero, pero que normalmente tenían como unas 100, que bueno, que era una ligera subida, pero en cualquier caso ellos insisten en que la morosidad no está subiendo, que ellos no ven necesidad de ir más allá y que en cualquier caso ayudarán, como nos comentaba, pero sí es verdad que desde el Banco de España y desde los organismos piden a los bancos que sean más prudentes. Nos decías, pueden venir tiempos difíciles. Es verdad que este año puede ser que cuando esas hipotecas se empiecen más todavía a revisar y el impacto más real se espera del Euribor llegue en los primeros 6 meses quizá de este año, haya más dificultades. ¿Están los bancos siendo demasiado optimistas y el Banco de España o los organismos demasiado pesimistas con pedir más provisiones a los bancos? O bueno, cada uno está jugando su papel. ¿Cómo se ve desde la EB este año, este 2023? ¿Qué puede pasar con eso, ¿no? Con esa morosidad que ya hace un año decíamos que iba a subir mucho y no lo hemos visto, no ha llegado, pero puede llegar en este 2023.
Bueno, 2023 yo creo que lo vemos todos como un año de desaceleración económica, ¿no? En el que nosotros siempre desde el sector hemos dicho no va a ser una desaceleración, pero que no vamos a irnos a lo que vimos en el pasado, ¿no? Y lo he vuelto a decir, estamos en una situación muy distinta a la que veíamos en el inicio de la crisis anterior. Y el sector además está en una situación fuerte, o sea, estos beneficios, la verdad que tienen que ser una buena noticia en el sentido de que está en una situación financieramente fuerte y eso nos da capacidad de ayudar, la posibilidad de ser parte de la solución, ¿no? Ya lo vimos durante el COVID, cuando el sector pudo poner en manos de los ciudadanos, de los autónomos y las pymes de este país 140.000 millones de crédito con garantía pública, con garantía del ICO, y bueno, que el sector está siendo parte de la solución y va a poder seguir siendo parte de la solución. Sí es cierto, y lo dices muy claramente, que nuestro regulador nos está pidiendo prudencia, es decir, en un contexto incierto, en un contexto en el que aún tenemos la guerra de Ucrania, las tasas de inflación elevadas, en el que tenemos quizás otras incógnitas, ¿no? Que de repente, bueno, pues no sabemos cómo va a evolucionar China con la apertura del COVID, bueno, una serie de factores que todavía pues producen cierta incertidumbre. El regulador nos pide prudencia. Y esa prudencia tiene que ver con, ustedes tienen que seguir siendo rentables para ser solventes en el futuro y por eso nos pide también que seamos conservadores, ¿no? A la hora de generar y de conservar capital, etcétera. Y eso vuelve otra vez a la aplicación de los resultados bancarios, ¿no? Nos queda un minuto, señora Quindelán. Ustedes están trabajando en la inclusión financiera con el gobierno, pero ya ha escuchado a ese médico jubilado precursor de todo esto, de este movimiento. Dijo hace unas semanas que poco ha cambiado. ¿Qué ha cambiado, en su opinión? Ha cambiado muchísimo. Y de hecho, cuando lo hablamos con Carlos San Juan, que nosotros también hemos hablado con él, nos reconoce que ha cambiado mucho. Nosotros, como sector, vimos este problema, escuchamos a Carlos San Juan y al clamor de los mayores cuando salíamos del COVID y efectivamente durante el COVID se aceleró mucho la digitalización. Yo lo diría no solo para nuestro sector, sino en general, pues se llevó mucho, ¿no? Se aceleró la digitalización. Y al salir del COVID sí que nos dimos cuenta que no toda la población puede seguir ese proceso de digitalización al mismo ritmo. Y yo creo que el sector reaccionó rápido, implementó una serie de medidas y todas las entidades han implementado medidas de ayuda a los mayores en los últimos meses, ¿no? Por empezar, ampliación de los horarios de atención física en las oficinas de 9 a 2. El 82% de nuestras oficinas ya tienen o tenían, cuando hicimos el último estudio que lo hicimos hace unos meses y vamos a presentar otro estudio ahora en las próximas semanas, tenían este horario de atención extendida y se había atendido a 6 millones de mayores de 65 a través de estos horarios extendidos. Tenemos también el compromiso de que si el mayor de 65 llama a un teléfono de atención de los bancos, les atenderá una voz humana y ya 1,6 millones de mayores han sido atendidos con voz humana cuando hacen estas llamadas. Adquirimos el compromiso de mejorar, ampliar y simplificar la letra, ¿no? Y el contenido de nuestras apps, de toda nuestra atención digital y también de los cajeros automáticos. Y ahí pues el 91% de los cajeros ya han sido adaptados. En fin, que se han hecho muchas cosas para mejorar el trato la atención a los mayores y lo consideramos una prioridad. Hace unos días surgió un poco la polémica de si las entidades estaban retirando la cartilla y bueno, aquí por la información que hemos recabado en los últimos días desde nuestra asociación a todas las entidades nos han dicho no se retira la cartilla. Yo lo dije muy claramente la semana pasada, las entidades no tienen intención de retirar la cartilla, que sabemos que es un producto importante para los mayores de 65 y el que quiera y tenga cartilla la va a mantener. Entonces, bueno, esto es una prioridad para nosotros, yo creo que mucho ha cambiado y ha cambiado también, desde luego, la sensibilidad que hay desde el sector y que ve este tema como una prioridad. Alejandra Quindelán es presidenta de la Asociación Española de Banca. Gracias por venir a la radio en esta mañana de lunes. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Y Rosa Guardado, compañera del área de Economía de Radio Nacional de España. Gracias. Las 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto, a bordo. Y emitimos desde Huelva y les tengo que decir que casi quedamos... ¿Dónde quieres que vayamos? Estamos en el Colegio Público Ramón y Allá donde estés, llevamos la radio. Por 3 razones. ¿De veras que hace falta que te diga que hay muchas más para conectar con este equipo? Desde aquí puedo